El MG Metro 6R4 definiría la entrada de Austin Rover en el Grupo B, la controvertida categoría de rallies que nos dejó una época plagada de grandes momentos, a la par que algunos de los mayores desastres de la historia de esta categoría. Todo esto fue protagonizado por una serie de máquinas espectaculares que pronto serían prohibidas en 1986 por una supuesta peligrosidad que trataron de inculcar los máximos dirigentes de la FIA, encabezados siempre por Jean-Marie Balestre. Curiosamente, un par de años después de su desaparición, los Grupo A ya superaban los promedios de velocidad de estos peligrosísimos Grupo B. Sin embargo, con los Grupo A no hubo problema ni prejuicio alguno. Curioso, ¿verdad? A principios de los años 80, la división deportiva de British Leyland decidiría relegar de los rallies al controvertido Triumph TR7 con motor V8. Uno de los motivos de la caída de este coche, y de otros tantos destinados a la categoría, fue la llegada de Audi y su tracción integral para la temporada 1981. Lejos de rendirse frente a lo que parecía ser un rival casi invencible, comenzaron a trazarse algunos planes para disputar de forma competitiva el nuevo escenario de los rallies. En este punto es de vital importancia mencionar a John Davenport, que había sido un copiloto de éxito que trabajó con celebridades como por ejemplo Vic Elford. A finales de 1976, John se unió a la British Leyland para gestionar sus coches de competición, lo que incluía también los programas de carreras destinados al Jaguar 5.3 Coupé, el Dolomite Sprint o el propio programa de rally TR7 ya mencionado. Con la vista puesta en la máxima eficiencia del Grupo B, Davenport contactó con Williams Engineering para comenzar a cocinar un nuevo proyecto. Este trámite fue sencillo, ya que British Leyland era uno de los patrocinadores de Williams en ese momento. Es en este punto donde nacería un nuevo germen denominado como VHPD. Estaba escrito que este proyecto nacería con tracción a las 4 ruedas, pero en lo concerniente al motor y su disposición hubo bastantes conflictos. Entonces, Williams no solo tenía la capacidad de ingeniería, sino que también tenía la flexibilidad y, por supuesto, la experiencia. El hombre clave en esta etapa, y que siguió siendo fundamental en todo momento, fue George Koopman, el director financiero de Williams. Dicho esto, en aquel momento el presupuesto para el proyecto era escaso, y al principio nadie en la empresa abría fácilmente las carteras. De hecho, el equipo tuvo que reunir efectivo tras su mudanza en Abingdon en 1982, con una venta notable de piezas de alto rendimiento a clientes privados y diferentes equipos. Después, la posibilidad del uso de un motor V8 como en el TR7 había quedado desechada debido a la falta de espacio. Un motor de esa envergadura implicaba una posición de conducción demasiado retrasada, y esto, sobre la práctica, dificultaría al piloto la visión y por ende el cálculo de medidas en la parte delantera. Al final el concepto se configuró a través de un misceláneo que mostraba las características del bastidor del Audi de tracción integral y la ordenación mecánica del Renault 5 Maxi Turbo con motor central trasero. El lado antagonista del nuevo MG Metro estaría en la naturaleza de su mecánica. Mientras que el turbo comenzaba a ser un elemento irrefutable en cada proyecto, British Leyland se decantó por un bloque V6 aspirado y con una cilindrada ascendida. Esta decisión, que de primeras podía parecer la menos acertada, también revelaba ciertas ventajas. La primera sería el lag. Los turbos de entonces no eran precisamente un adalid de la respuesta inmediata. Y la segunda, los problemas de temperatura. Un bloque atmosférico estaría exento de las idiosincrasias que presentaban los novicios motores turbos de la época, y las altas temperaturas eran una de ellas. Tras comprobar que los V8 no eran aptos para ser atornillados a los chasis del Metro, Austin, a pesar de estar trabajando en producción con los motores V6 de Honda, desechó también aquella mecánica. De esta manera, lo único que les quedaba en catálogo realmente era el V8 de origen Buick, que cubicaba 3,5 litros.
Al ser demasiado grande, ¿qué hicieron? Pues cortarle literalmente 2 cilindros. Se realizaron todas las labores estructurales pertinentes, un cigüeñal diseñado a medida y una cilindrada descendida a 2,5 litros. Todas estas tareas fueron confiadas a David Booth, ingeniero jefe de Austin Rover Motorsport. Y así, el bloque alimentado mediante 2 carburadores Weber rendiría inicialmente 250 caballos para los periodos de ensayo, cuando en realidad lo esperado era que produjese unos 200 caballos. Le llamaron V62V. Una mula de pruebas roja fabricada por Williams, concretamente el chasis 001, iniciaría los primeros test en el aeródromo de Oxfordshire, durante el mes de febrero de 1983. John Piper, ingeniero de diseño de Williams, instruido por Patrick Heath, condujo el coche durante las primeras 200 millas y posteriormente se lo cederían al piloto nacional Tony Pond. Este continuaría con las pruebas pertinentes, aunque Steve Soper también lo condujo durante una jornada cuando Tony Pond estuvo enfermo. El coche fue dotado de una nueva carrocería ensanchada de fibra de vidrio que arropaba el monocasco central de acero, ahora dotado de 2 subchasis tubulares adosados a la sección frontal y trasera. Pero incluso teniendo en cuenta los pasos de rueda más anchos, la primera mula de pruebas no estaba muy alejada estéticamente hablando de 1 metro de producción. Según transcurrían las semanas, se fue modificando su aspecto, y la diferencia en los apéndices aerodinámicos hicieron que la estabilidad y el control del automóvil fuesen significativos. Este nuevo conjunto sería testado en el túnel de viento de Oriba-Mira, en Nuneaton, y posteriormente las pruebas continuaron en Gaydon y en Cadwell Park. Es sabido que Williams tenía una gran experiencia aerodinámica, y aunque al principio no estaban muy convencidos de ello, Patrick Heath sugirió añadirle unos alerones supletorios al 6R4. Entonces Brian O'Rourke rebuscó en uno de los antiguos almacenes de Williams y encontró un contraflap trasero, la parte que está unida al borde de la salida del alerón principal. Pertenecía a uno de los monoplazas de Fórmula 1 FW06 y tenía aproximadamente el mismo ancho que el portón trasero del metro. Aunque Pond se burló cuando le presentaron aquel veterano flap, tras comenzar a rodar recortó algunos segundos al crono y al añadir otro alerón frontal para paliar con el subviraje, fue aún más rápido. Bernie Marcus, uno de los técnicos aerodinámicos de Austin Rover, sería quien consagró finalmente el kit de carrocería definitivo del Grupo B británico. Finalmente, el MG Metro 6R4 Grupo B fue desvelado por primera vez en el Hotel Excelsior de Londres, donde la prensa y los invitados presenciaron a Tony Pond pilotando a través de una pantalla de cine. Ahora, el chasis presente pintado de rojo clásico con el techo blanco recordaba a los Mini Coopers y Austin Healeys de fábrica. El coche no solo había crecido en estatura, sino que también lo hizo en términos de destreza. A nivel bastidor, la suspensión delantera y trasera, obra de John Piper, que también había diseñado la nueva cremallera de dirección, se habían reubicado, estirando la distancia entre ejes en 13 centímetros. La razón detrás de estos cambios, simplemente la disponibilidad de los neumáticos. Como en ese momento el equipo todavía usaba llantas de 13 pulgadas, Pierre Dupasquier, jefe del departamento de competición de Michelin, mencionó que si querían acudir al Rally de Montecarlo con esas llantas, solo podrían suministrarles neumáticos de carretera. En el caso de que quisieran los neumáticos de competición de Michelin mixtos, los mismos que fueron desarrollados para Audi o Peugeot, necesitarían llantas de 16 pulgadas. Es por eso que no tuvieron otra opción que rediseñar el 6R4. David Booth, por otro lado, dirigió el apartado del motor. Así pues, para competir al nivel del Grupo B, se necesitaban al menos 400 caballos útiles. El Consejo de Administración analizó los planos presentados en base al nuevo motor V6 con 90 grados, 3 litros, 4 árboles de levas y 4 válvulas por cilindro. Fue aprobado y esta evolución final sería bautizada como V64V, un bloque que posteriormente sería heredado por los deportivos Jaguar XJ220. Male produjo los pistones, GS las válvulas y Gordon Allen hizo el cigüeñal y las bielas según los patrones de diseño presentados. Las culatas fueron diseñadas por Bob Farley y su pequeño equipo en Canley, aunque posteriormente serían moldeadas y mecanizadas por Cosworth. Quizás esto provocó que los ángulos de válvula o el calado fuesen similares a los del idílico Cosworth DFV.
Al final, el motor 6R4 se fabricó en dos versiones. Los bloques internacionales tenían resortes de válvula dobles, árboles de levas con un calado muy alto, mariposa de 6 cuerpos y en última instancia producían alrededor de 410 caballos a 9000 vueltas. Por otro lado, los motores Clubman, que tenían una línea roja limitada a 7000 revoluciones y entregando 250 caballos, tenían bielas Rover V8 pero fabricadas en acero EN24, más resistente, resortes de válvula únicos, un colector de admisión simplificado y una sola mariposa de 52 mm derivada del Rover Vitesse. La caja de cambios, ubicada más o menos en la parte central del vehículo, tenía delante una unidad de paso que también albergaba un diferencial central de acoplamiento viscoso Ferguson Fórmula. Durante todo el proceso, el equipo tendría el beneplácito de Harold Musgrove, que era el presidente de la división de British Leyland. Este hombre fue de vital importancia ya que siempre apoyó el proyecto financieramente. Cuando se inició todo, Michael Edwards era quien gestionaba este tipo de financiaciones y era un hombre que no confiaba ni al que le interesaba el proyecto, por lo que el presupuesto era mínimo, como se ha relatado al principio. Pero la cosa cambió cuando fue sustituido por Musgrove. En este punto, el equipo pasó a un plano financiero muy diferente. Obviamente no disponían del grandioso presupuesto de Jean Todt en Peugeot, pero bueno, ya estaban a un nivel considerable como para hacer algo factible y no una chapuza. Bueno, pues Austin Rover sería uno de los pocos fabricantes que cumplió las fechas de plazo para la homologación del Grupo B. Entre agosto y octubre de 1985, apenas en un periodo de 3 meses, la firma británica ensambló las 200 unidades del MG Metro 6R4 para que fuesen revisadas por la FISA. El modelo fue aprobado, homologación B277, y se podría decir que tuvo un debut notable, ya que había sido inscrito en todas las pruebas europeas del Campeonato Mundial. Debutando en su patria, el RAC de 1985, el pequeño 6R4 lograría un excelente tercer puesto en la general con Tony Pons y Rob Arthur en la cabina. Lo que no se imaginaban es que aquel era el mejor resultado que lograría el modelo en el Campeonato Mundial. El resto de su trayectoria, aunque sí que logró algunas victorias en rallies inferiores, estuvo dinamitada por constantes abandonos por problemas mecánicos. Y así, en poco tiempo, el MG se ganó una controvertida fama problemática. Lo que sí logró fue acopiar un buen puñado de misticismo y disparidades que lo diferenciaron del resto. Fue de los únicos Grupo B equipados con un motor atmosférico en aquella etapa y dotado además de un inusual bloque V6 en la categoría, y además el único que era capaz de funcionar con gasolina de octanaje tradicional. El verdadero problema del MG Metro Grupo B fue su tardío periodo de desarrollo. Fueron casi 4 años desde que fueron dibujados los primeros esbozos en oficinas hasta que el modelo se materializó en las pistas, y entonces la tecnología turbo de los Grupo B ya había saltado prácticamente todos los escenarios posibles. Esto es algo que sucedió con otras muchas firmas, no solo con MG. Sus conceptos, aunque en principio fuesen visiblemente factibles, nacerían tarde y obsoletos frente a unas tecnologías que estaban catapultándose a pasos agigantados. Bueno, el piloto vasco Iñaki Arbelaiz nos demostró en su día que el Metro sí que finalmente era capaz de cobijar un V8, ya que para la campaña de 1988 del Campeonato de España de Rallys de Tierra presentó un brutal engendro denominado como 8R4. En este caso iba armado con un bloque V8 de Rover que cubicaba 4,6 litros. Fantástico ese coche y, por supuesto, único en el mundo. Os parecerá curioso, pero durante mucho tiempo este fue mi Grupo B favorito. Como os he dicho muchas veces, siempre tiendo a admirar o a seguir a lo menos común, lo que menos demanda la gente. Y con este Grupo B me sucedió algo parecido. Todo el mundo admiraba los Audi o los Lancia en este caso, y yo me centraba en lo segundo, en el segundo plano, que además eran los que menos solían aparecer en pantalla o en las páginas. Quizás eso también le otorgaba ese aliciente de interés, de misterio, al estar menos explotado periodísticamente hablando. Volvemos al Grupo B, compañeros, no os preocupéis porque todos irán pasando por el canal, del mismo modo que sus historias, anécdotas, pilotos, etc. Leo todos vuestros comentarios, decidme qué opináis sobre el MG Metro. Para mí un coche muy atractivo, tanto en su versión de calle como por supuesto el de competición. Disfrutamos también mucho en su día de la Metro Cup, no sé si algunos os acordáis, y eran coches con mucha personalidad, muy dinámicos. Y bueno, igual que ahora, sí.
Os dejo la lista de miembros actualizada, daros la bienvenida a los nuevos y por supuesto estaros enormemente agradecido por vuestra aportación a esta casa. Se nota el valor que le dais a este trabajo y que sepáis que vais a ser partícipes de la evolución que se viene en el canal, tanto de contenido, de imagen y en general. Gracias al resto también por estar aquí, por participar con comentarios, sugerencias, os leo a todos. Suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades, los vídeos que suba, los shorts, la pestaña comunidad y nos vemos el próximo jueves. Reventamos la Semana Masters.